Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar, con el rabino emérito Marcelo Rittner y el sacerdote católico Hugo Valdemar, vamos a hablar de la familia, cómo ha cambiado este concepto a lo largo de los años y la importancia que actualmente tiene esta institución. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. El programa pasado con nuestros invitados espirituales hablamos sobre el matrimonio y acordamos que definitivamente el siguiente tema tendría que ser la familia. Bueno, recordemos que hace tiempo se integraba por un papá, una mamá y las hijas y los hijos, pero ahora el concepto de familia ha cambiado y es importante entenderlo. ¿Qué es en la actualidad la familia? Los jóvenes realmente muchos no se quieren casar, los que se casan no quieren tener hijos, los que se casan se divorcian. Es decir, hay otros tipos de familia. Bueno, vamos a hablar de este tema y para tal efecto saludo a nuestra mesa espiritual, como le digo, el padre Hugo Valdemar, sacerdote católico. Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches. Como siempre, encantado de estar en este programa. Gracias por venir. Y el rabino emérito de la comunidad Betel, Marcelo Rittner. Y antes de saludarlo, decir que estamos grabando desde luego este programa porque ahorita es Shabbat, es viernes en la noche y pues el rabino estará celebrando, ¿no? El Shabbat. ¿Cómo estás, rabino? Bien, gracias. ¿Cómo estás, aquí un gusto siempre este encuentro fabuloso. Pues sí, siempre son maravillosas estas charlas. Y la familia, Hugo, ¿qué es la familia? A ver, en la religión católica ¿hay una definición de familia? Sí, bueno, el fundamento de la familia en el ámbito de fe parte del matrimonio, la unión de un hombre, una mujer, que la vez pasada lo decía, tiene como finalidad el bien de esta unión entre los cónyuges y la procreación de los hijos, que es de donde deriva la familia. Sí. Entonces, el concepto, digamos, clásico, nuestro, cristiano, de la familia que coincidimos, me parece, porque seguimos coincidiendo con el mundo judío, es el hombre, la mujer, los hijos. Es el núcleo fundamental de la familia. Claro que a la familia se añaden también, obviamente, los abuelos, los hermanos, los hijos, pero el núcleo fundamental es este: padre, madre, hijos. Y en ese sentido, ¿qué significa la familia? Ese núcleo padre, madre e hijos. Sí. ¿Qué importancia tiene para la religión? Los documentos de los papas, sobre todo Juan Pablo II, fue alguien que habló mucho, pensó mucho, reflexionó, hizo institutos propios para el estudio de la familia. Lo propio de esa familia, como digo, es, sí, el encuentro, la convivencia, y se habla siempre en los documentos que es la célula fundamental de la sociedad, porque de ahí no solamente es el ámbito privado de esta familia, sino que se deriva lo que será o lo que conformará la sociedad. A ver, Marcelo, ¿qué es la familia en la religión judía? ¿Es igual padre, madre, hijos? Bueno, ese fue el origen. Sí. Es decir, si tú abres la Biblia en las primeras páginas, cuando habla de la creación y la creación del hombre, una vez que está creado el hombre, del hombre tira una costilla y crea a la mujer, Dios, y a partir de ahí el concepto es que el hombre no debe vivir solo, que uno necesita tener alguien que lo complemente, que lo haga una unidad. Déjame preguntarte ahí, sí. Marcelo, porque he escuchado que había una mujer antes. Bueno, pero eso no es Biblia, eso es mitología, digamos así. Ah, ok, no es No, hay muchas, se habla de Lilith. De Lilith. Tú te referías a Lilith. Pero Lilith es como una voz que hoy en día, digamos, las mujeres modernas la toman como el modelo porque era alguien que aparentemente su mención es siempre la de confrontación con el hombre, sí. ¿no? Es decir, como que la mujer y el hombre, en términos más de lo que necesitamos, de lo que usamos nosotros hoy. Más igualitarios. Más igualitarios o más poder para las mujeres. Sí. Pero en realidad en aquel momento Lilith no estaba
presentada como una buena imagen. Ok. Más bien como Pero una el hombre creadora. pide, el hombre se siente solo, ¿no? El hombre se siente solo. Adán, en este caso. Exacto, y Dios pide que sí. Y entonces así dice, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Sí. Y entonces, al crear la mujer, lo que más adelante leemos, algunas líneas más adelante leemos, es que el hombre debe dejar la casa de sus padres y formar su propia casa. ¿Con quién? Con la persona que ama, con la persona con la cual va a construir su familia. Sí. Entonces, era como arrancar de una tribu de la cual era compuesta por varias familias, pero cada ser humano tiene justamente ese sentido. Nace en casa de sus padres, crece y tiene que salir a buscar su propia parte. ¿Sí? Curiosamente, el Zohar, que es la mística judía, Sí. tiene algo que a mí me gusta utilizar mucho en bodas, que dice que cada uno de nosotros nace con media alma. Es decir, no somos seres completos. Que en el momento en que encontramos a la persona que amamos y unimos nuestras vidas, en ese momento las dos medias almas se transforman en una alma única. Entonces, el mensaje que nos transmiten es desde la mística que lo que nos completa como seres humanos es justamente tener a la persona amada completándonos, nosotros completando la vida de otro y otra u otro completando nuestra propia vida. Y luego los hijos. Por supuesto, estamos hablando del primer momento. Sí. Y luego los hijos. Ahora, con todos los cambios que ha habido a lo largo de los... Ahora, los dos primeros hijos se llevaban muy mal, ¿eh? Acabó muy mal esa Bueno, historia, yo te ¿no? puedo hablar de muchos hijos que se llevan muy mal hoy y a veces terminan tristemente muy mal. O sea, es que lo digo de broma, pero la primera familia bíblica, que es Adán, Eva, Caín y Abel, pues no parece ser una familia ejemplar, ¿no? No. Mira, Se ríe Hugo. Pepe, yo no sé si habrá algún abogado aquí presente, pero lo que te diría es que a mí lo que me maravilla de la Biblia es que nos presenta como somos. Sí. Es decir, muy poquitos somos o son seres perfectos y la gran mayoría mostramos que somos imperfectos e incompletos. Sí. Entonces, este sentido es un sentido moralizador y de establecer una línea, ¿sí? Una línea que vaya mostrando un camino. Hay una historia que siempre después me van a pedir que cuente una historia, entonces voy a contar una ahorita. Sí, ya vine el preparado. productor dice, Sí. ya se tardó Marcelo. No es un chiste, pero es la historia de un niño que va a visitar la oficina de su papá y resulta que el reloj está muy alto. Sí. Es decir, tanto es así que cada persona que quería miraba la hora hacia arriba y luego, cuando querían arreglarlo, tenían que traer una escalera y subir para hacerlo. Sí. Y entonces el niño le preguntó a su papá, dice, oye, papá, ¿por qué no lo ponen a la altura de la gente? Dice, ¿por qué lo tienen que poner? Dice, porque si no, cada uno pondría la hora que él tiene en su reloj. ¿Sí? Entonces yo creo que en ese sentido debe ser la lectura bíblica. Sí. Es decir, de darnos una línea que nos enseñe y nos ayude a vivir de la mejor forma posible. A ver, pero regresemos al tema de la familia. Ya dijimos papá, mamá, hijos. Hoy en día, Hugo, eso pues es, ya te diría, cada vez más inusual, ¿no? Particularmente en un país como México, donde hay muchas madres solteras, ¿no? Donde se desaparece el papá. O sea, si tú ves las estadísticas, es impresionante la cantidad de mujeres que son pues las jefas de familia, aunque ese mismo concepto de jefe de familia es bastante patriarcal, ¿no? Pero no, o sea, yo te pregunto, ¿qué pasa ahí desde el punto de vista religioso cuando hay pues otro tipo de familias, ¿no? Sí. ¿Se aceptan, no se aceptan? Sí. En fin, ¿no? Cada 4 años en la iglesia se organiza la Jornada Mundial de la Familia. Sí. Y por ahí después hubo una polémica si era correcto decir la familia o las familias. Sí. Porque, por ejemplo, ahora tenemos esto que, por desgracia, cada vez más común, la madre soltera que tiene 1 o 2 niños. Sí.
o los abuelos que se han quedado con los niños. Correcto. Entonces son familias, sí, por supuesto que son consideradas familias. No rompemos el esquema fundamental. Por alguna circunstancia viven este tipo de situación no regular, vamos a decirle así, pero claro que siguen siendo familia. Estamos en los mismos lazos sanguíneos de hogar, culturales, locales, donde de esta manera se vive una realidad familiar, ¿no? Me ha gustado esto que dices, la familia es hogar. Sí, por supuesto, sí. No, o sea, es el tu lugar casa, donde tú creces, te desarrollas y que a veces con todas estas transformaciones que hoy se quiere hacer, ignorar, digamos, la parte básica, fundamental, natural, hablemos de la parte natural de la familia, para proponer nuevos modelos. Pues no olvidemos que incluso en el ámbito no solo sociológico, psicológico, la figura paterna, materna son fundamentales en la formación de la personalidad, de la psique, ¿no? De la psicología de los hijos. Entonces, de pronto se quieren proponer modelos donde pues, desaparece la parte paterna o materna y entonces también entramos en un conflicto que no solo es moral, es profundamente humano. Ahí estás hablando de parejas homosexuales. Por ejemplo, que la Iglesia no acepta de ninguna manera y que siempre hemos objetado, ¿verdad?, la parte natural de la relación hombre-mujer, ¿no? Y por otro lado también la parte en que es derecho de los niños ser adoptados, no al revés. No hay derecho a adoptar, hay derecho a ser adoptado. Y entonces lo que debe proporcionar el Estado son las figuras naturales, normales de padre y madre, porque repito, hasta en el ámbito, dejemos lo moral, en el ámbito psicológico son fundamentales. Es que sabes que yo pienso, Marcelo, yo conozco muchas familias que son, vamos a llamarlas heterodoxas, ¿no? No son, la ortodoxa es padre, madre, hijo, ¿no? Donde es una pareja homosexual, pero también participa el padre, o sea, dos mujeres, donde también participa el padre biológico de los niños, en fin. O sea, son familias que se llevan muy bien, o sea, sí se consideran esto su casa, su hogar, su espacio. ¿Qué se dice al respecto en este caso? Bueno, yo conozco niños que tienen 16 abuelos, porque los papás están separados y vueltos ¿también? A casar. Pues sí. Es decir, una cosa es hablar de familia y el concepto original, y otra es entender que en cada cultura, digamos, en Latinoamérica es muy común, ¿sí?, aún con todos los cambios, pero es muy común, digamos, que el hijo o la hija salgan de la casa a casarse. Sí, claro. Hoy mucho menos, pero digamos, eso es algo... En Estados Unidos, cuando terminan el high school y van a entrar en la universidad, se van de la casa y ahí se rompe, es un grave problema cultural, porque se pierde el contacto, se pierde es reducir lo que llamamos la familia, el núcleo familia, es reducirlo tal vez a 2 fines de semana por año, Thanksgiving y algún otro más, en el cual los hijos regresan a la casa. Entonces tiene que ver mucho con la cultura. Si vamos a buscar definirlo y explicarlo dentro de nuestra forma de vida local, digamos, ha habido muchos cambios. No quiere decir que los cambios son terminales, ni quiere decir que lo que conocimos y que sigue siendo, digamos, una marca registrada, usada, que es la familia tradicional, ha cambiado porque la sociedad ha cambiado, porque la religión también ha planteado otras situaciones, porque hay muchísimas formas que nos han permitido, es decir, a través de las distancias, las comunicaciones, todos los desarrollos que hemos tenido en los últimos 50 años, si quieres, digamos, para tomar algo más cercano, ha replanteado todo, el trabajo, todo eso tiene mucho que ver con la forma de la familia. Pero yo creo que lo que siento que lo que queremos poder mostrar es cuáles son los valores de esa familia y qué es o cuál es la forma en que deberíamos educarlo o transmitirlo a nuestros hijos, que son justamente quienes van a continuar con los cambios que ellos desean establecer en su generación, pero que van a absorber esto que nosotros les estamos dando
y que mucho lo heredamos de nuestros padres, aunque decidimos nosotros algunas cosas también modificar. Y esa es la libertad que hay. Está muy bien esto también del tema de los valores. Y yo les pregunto, o sea, ¿pueden llegar una familia otra vez tipo ortodoxo, que no es papá, mamá, hijos, y decirte, Hugo, es que nosotros somos católicos y queremos ser católicos y creemos en los valores católicos o en los valores judíos, pero nosotros tenemos este tipo de familia? ¿Qué le dices? O sea, no, eso no es católico, sí es católico. O sea, ¿cómo tratar de conjugar a gente que se siente identificado con esos valores religiosos, pero que no sigue estrictamente, digamos, lo que dice la religión? Sí. Bueno, en la iglesia siempre decimos que hay una distinción entre el pecado y el pecador, ¿no? O sea, se rechaza lo que desde la perspectiva moral de la iglesia no es correcto, Sí. pero a las personas no se les debe rechazar. Ok. De alguna manera se debe buscar la manera de integrarlas, pero también dejando en claro que aceptar no significa ceder a los principios morales fundamentales de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, yo puedo acoger a una pareja de personas del mismo sexo que viven juntas, Sí. pero no aceptar que puedan casarse por la iglesia. Ok. O sea, rechazar es esto que si ellos lo piden, no es rechazarlos a ellos, es quizá un deseo, un anhelo y que siguen tienen. teniendo valores católicos, digamos. Pueden tenerlos. A ver, Sí. tenemos una circunstancia específica, por ejemplo, que ya nos llegan una pareja de este tipo que llevan a un niño a bautizar que han adoptado. Bueno, pues Sí. claro, se Y platica. eso no, o sea, debe ser al revés, ¿o cómo? No, No, Perdón. o sea, es decir, lo iban a bautizar, aquí tenemos un conflicto porque Sí. deben aceptar educarlo en la fe, es lo fundamental, Sí, ¿no? sí. Pero a la vez ellos no están viviendo en Ok. una... Sin embargo, otra vez, vamos al punto, es derecho del niño, no de ellos, Sí. el que sea bautizado, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, no es un rechazo, una condena así tajante, terrible, no. En eso el Papa Francisco ha insistido mucho en este ámbito Sí, de sí, apertura, sí, sí, ¿no? sí. Y que además Jesús en el Evangelio siempre muestra una apertura y misericordia con los pecadores. Entonces, no se trata de rechazar a las personas, de acogerlas, lo cual no significa ceder o aceptar lo que ellos quieren, ¿no? Es decir, a ver, estamos en una institución que hay unas reglas, ¿sí? Si tú quieres pertenecer a ella, estas son las reglas. Sino igual eres libre de no pertenecer o ser de otra parte. Quieres pertenecer a tú estás en una situación difícil, que nosotros podemos llamar de pecado, bueno, te invitamos a que reconsideres, retomes lo que hay aquí, pero no hay un rechazo o una condena así tajante a estas personas. ¿Puedes ir? ¿Puedes comulgar? No, pero No puedes comulgar. participar en la misa, pero no puedes comulgar porque estás Ok. viviendo una situación de pecado que se considera en la iglesia y por lo tanto no puedes acceder, ¿no? Eso genera muchas tensiones, yo supongo, con gente Sí. que se considera muy católica, que dice, caray, yo soy católico y no puedo comulgar. Fíjate, Leo, a ver, yo creo que la gente que está más formada lo entiende mejor. Sí. ¿Ok? Tengo esta restricción, lo acepto, yo participo, Sí. pero acepto, ¿no? Quien está menos formado le ve más dificultad porque justamente no acaba de entender por qué no puede hacerlo, ¿no? No solamente una restricción absurda o puritanista, no, hay un sentido profundo de por qué no se puede hacer. Sí. Quien tiene una formación lo sabe y dice, está bien, me estoy en el límite, pues, ¿no? Pero no Lo acepto, ¿eh? no estés comulgado, ¿no? Sí. O sea, es parte de, si con una situación especial, como el divorciado vuelto a casar, por ejemplo, no estés comulgado, no puede participar de la comunión, pero hay gente que participa muy bien, lo hace muy bien, ¿no? Hay personas con ese tipo de situaciones que tienen esa inquietud y buscan acercarse. Entonces, repito, no es la actitud de una condena, un rechazo absoluto, no, se debe buscar integrar sin embargo, sin ceder a decir, por yo recibirte, cedo a la parte que es la parte moral, doctrinal, eso sí no lo podemos hacer. A ver, Marcelo, entiendo que en la religión judía, pues ahí sí hay niveles, ¿no?, de religiosidad. Los ortodoxos nunca van a aceptar una cosa así. Los reformistas están más abiertos a, digamos, la heterodoxia en las familias. En fin, ¿qué se hace? ¿Qué se hace una familia heterodoxa? Pues, maestro, pues tú vete con el rabino reformista. No puedes estar aquí con los hasídicos, no sé, ¿no? Bueno, yo no soy ni ortodoxo ni Yo sé, tú eres reformista. conservador. Estoy en el medio Sí. y por eso... Eres Corea del Centro. Ya ves que ahora se dice que no se puede ser Mira, Corea del Centro. no, yo estaba, primero, dame un segundito. Sí, claro, venga. Quería completar algo, mencionar algo que estaba practicando Hugo, que
lo recordé. Fíjate que en la tradición judía, cuando el niño va a hacer bar mitzvah, que es a los 13 años, que ya cumplimos aquí, por cierto. Tengo que sí, yo sé. Y lo mencioné, dije, no sé ya cumplimos nuestro bar mitzvah, ya somos adultos. No sé a qué rabino invitaste a la pero, al rabino Zuckerman, que oficia aquí. Bueno, ya veo lo que fue. Muy bien, entonces, no, simplemente quería decirte esto. Según nuestra ley, o sea, vamos a decir algo, hay interpretaciones, pero ¿en qué están basadas? En la ley. La halajá, que es la ley judía, la ley que habla sobre la religión, el hebreo de halajá es olej, que significa caminar. ¿Qué quiere decir? Que todas las leyes que te dan, como todas o muchísimas de las descripciones que encontramos en la Biblia desde el principio, como hablábamos antes, son formadoras. O sea, lo que te está diciendo, mira, este es un camino por el que vas a ir y tu vida va a ser una vida buena, va a ser una vida positiva. Sí. Y dicen, los comentaristas dicen, no debes ir cerca del fuego porque te vas a quemar, ni cerca del hielo porque te vas a congelar. Sí. Quiere decir, el medio es el camino por el cual uno debe transitar. Pero cuando es en relación a la bar mitzvah de los niños, los papás tienen que preguntar al niño si él quiere hacerlo, especialmente los papás adoptados, que adoptan un hijo. Sí, sí. Es decir, el niño tiene la posibilidad de decir, no, yo no quiero. ¿Sí? Cosa que normalmente no ocurre, pero le das la oportunidad al niño. Esto no es para que se divulgue mucho, porque si no, con lo rebelde que son los niños, nos vamos a quedar sin ceremonias. Pero de todas maneras, a lo que voy es el sentido de darle a cada ser humano la opción de la elección. Claro, el libre albedrío, que hemos hablado acá en esta mesa del tema de la libertad y el libre albedrío. Ese es el sentido. Yo creo que sí, uno adopta y crea una familia. Entonces estás haciendo algo bueno. Sí. Debemos darles las herramientas para que todo ese nuevo concepto abrigue a la nueva alma que se acerca a esta familia y que la transforma en la familia y no apenas en un matrimonio. ¿Por qué? Porque si queremos que haya una continuidad de valores, debemos dar espacio a que la gente se acerque a la religión, justamente no dejando de cumplir las leyes, sino buscando cómo integrar a la gente en las nuevas situaciones que van ocurriendo. Pero por eso, pero si estas nuevas situaciones te llevan a familias otra vez no ortodoxas, sino dos mamás, en fin, ya sabes, ¿no? O mamá soltera o papá soltero, en fin. Y eso está en contra de la halajá, de la ley. ¿Cómo lo concilias? No hay ningún problema que la mamá se acerque y quiera hacer la ceremonia de su hijo. No hay ningún problema, es su mamá. Ajá. Pero cuando hay dos mamás, por ejemplo. Y cuando hay dos mamás y dos papás en una boda, hay 4 personas arriba, en lugar de 2, en el palio nupcial, en la jupá, ¿no? Sí. Eso es convivencia. Pero no casan, o sea, no casan los rabinos a gente del mismo sexo, ¿no? No, yo no estoy hablando del mismo sexo. No, por eso yo te decía, o sea, un bar mitzvah, una ceremonia de 13 años donde los dos, digamos, figuras son dos mamás, en lugar de tener papá y mamá. Dos mamás, ¿sí? No me ha tocado. Bueno, por eso. La verdad. Pero entonces ahí es donde yo te digo que la religión judía, si tú quieres tener dos mamás y hijos, te vas al reformismo, donde sí hay esa posibilidad de hacerlo. No, pero en el movimiento conservador también hay rabinos que yo sé que lo hacen. ¿Ah, sí? En Estados Unidos hay muchísimos. Pero conservadores, pero perdón, ortodoxos, no, eso sí, ¿no? Por ahora no. No, por ahora. Exacto. Bueno, tengo que hacer una breve pausa. Estamos hablando de la familia, de la definición de la familia, de la importancia que tiene hoy en día. Regresamos en un momento más.
Estamos teniendo una charla, como siempre, muy a gusto en nuestra mesa espiritual con el rabino emérito Marcelo Rittner, el padre Hugo Valdemar. El tema de esta noche es la familia. Déjenme, quiero preguntarles, ¿qué le dicen ustedes a los chavos de hoy en día, ¿no? Yo he conocido muchos que dicen que están muy metidos en el tema de la devastación que hay en el planeta, ¿no? Están convencidos de que el planeta no aguanta más, de que la responsabilidad es pues ya no tener más hijos, ¿no? Sino aguantarse para tener los recursos para poder vivir. Y muchos dicen, yo nada más quiero tener mi pareja, no quiero tener hijos, ¿no? Y otros incluso dicen, yo ni pareja, quiero vivir solo. ¿Qué les dices, Marcelo? O sea, una pareja nada más papá y mamá, y con una decisión de no tener hijos. O yo me quedo solo. Estás hablando de los millennials. De los millennials, claro, desde luego. Sí, otra vez. Porque es difícil hablar de una manera universal, ¿no? Sí. Es decir, nosotros como que estamos más enfocados en nuestro continente, digamos, el la realidad. Y es otra, digamos, todavía las familias en su gran mayoría preservan una tradición y hay bodas y hay hijos y hay pero la influencia occidental está llegando sí, sin duda, ¿no? Sin duda. Pero digamos, si a mí llegaran dos mamás, o sea, una pareja que son dos mamás o dos papás, hay antecedentes de que el hijo tiene derecho a hacer su ceremonia religiosa. Ah, ok. Estás hablando de lo que hablamos. En el judaísmo. Sí. Entonces, lo que tú estás diciendo de que no quieren tener hijos, número uno, tiene que ver... Mira, el problema del mundo, de que está lleno, lo dice la Biblia. Lo dice muy al principio, dice Prurbu umilu et haaretz, dice crezcan, ¿sí? Reproduzcanse y llenen la tierra. Así es el versículo, ¿cierto? Sí. Entonces, en el judaísmo, justamente tomando ese versículo, se aplica en términos modernos, ya no algo muy reciente, sino que ya tiene muchísimo tiempo, el tema del control de natalidad. ¿Por qué? Porque la tierra, es decir, si no tienes condiciones de darle a tu hijo una situación material, entonces tienes que tomar tu propia decisión en respecto de esto. Pero la ley judía te apoya. O sea, los anticonceptivos están permitidos en la religión judía. Sí, pero ya en el Talmud hay formas de preconceptivos. En el año 600 de la época común ya había, te puedo traer en otra ocasión los textos, porque es muy interesante. El diu, por ejemplo, era una forma que ya se practicaba y que está mencionada por los maestros en el Talmud. Quiere decir, pocas cosas descubrimos, muchas cosas adaptamos. Es decir, la época nos va planteando situaciones que nos vamos... Es decir, bueno, si los milenios ahora no quieren tener hijos. En China durante muchos años o décadas no los dejaron tener uno. Ahora están queriendo recuperar el tiempo, ¿no? Y las familias son las que no quieren. Porque ya se adaptaron a un determinado esquema. Y además porque si ves el tamaño de los apartamentos, donde además viven los padres generalmente con la pareja, es complicadísimo. Entonces es muy difícil hablar en líneas generales, porque uno puede pecar para un lado, puede pecar para el otro. Por eso yo pienso que sí debemos integrar a la gente en la vida espiritual. Y creo que estos jóvenes que hoy son los que declaran que no quieren tener hijos, bueno, es un derecho que a ellos les cabe. Pero de acuerdo a la definición de familia es no tener familia. Es su definición, no es la definición judía. No, por eso. Pero la definición judía
Lo Sí, que están diciendo es, pero la no voy definición- a tener familia. Pero la definición judía no dice que el rabino tiene que obligarlos a tener no, una familia. no. Yo lo que puedo hacer es enseñarles, tratar de mostrarles que creo que están equivocados y tratar de darle la posibilidad de que lo platiquen y que veamos el lado materno, qué es lo que va opinando, porque a medida que la mujer crece, eso también, el ser madre es un concepto que va más allá de definiciones o de tratos, ¿no? Es un tema psicológico muy Claro. fuerte. A ver, Hugo, en esta definición tradicional, ortodoxa, familia, papá, mamá, hijos, en las familias católicas era común tener muchísimos hijos, ¿no? Sí, claro. Yo conozco hasta de 12, ¿no? Sí, o por sea, supuesto, sí, sí. impresionante. Ha cambiado, desde luego. Ahora lo común es 2, 3 hijos máximo, ¿no? Sí. Pero te digo, las nuevas generaciones ya dicen 1 o hasta nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la postura de la Iglesia Católica en ese sentido, ¿no? Bueno, yo creo que aquí lo que preocupa es la falta de generosidad. A ver. Porque finalmente el tener un hijo supone una renuncia a mí mismo, ¿no? Digo, tú eres padre, Sí, sabes sí, sí. cuántas O sea, es cuestiones sacrificio. tiene. Ustedes hablaban en Muchos. matrimonio del concepto de sacrificio Sí, sí, también. sí, sí. Tener hijos es un sacrificio. Pero por supuesto. Sí. Y también trae enormes compensaciones. Más. Ujú, No hay exacto. más, muchos Entonces, más. sí, pero ¿qué pasa entonces cuando 100%. perdemos esta visión de la generosidad, el dar una vida, procrear una vida, preservarla, llevarla? Implica, por supuesto, mucho sacrificio, implica el sacrificio mucha generosidad, Sí. y es también donde la persona desarrolla su capacidad de amar, ¿no? Sí. Porque el amor que solo está centrado en mí, el egoísmo, el narcisismo, llega a ser hasta patológico. Entonces aquí la pregunta sería, a ver, ¿qué nos ha llevado a que en nuestras nuevas generaciones se dé esta falta de generosidad? Ujú. Estamos de acuerdo que los tiempos han cambiado. Cuando el Génesis habla de poblar el mundo, pues no había habitantes, ¿no? Sí, claro. Hoy, Son obviamente, 8,000 millones. bueno, sí, sin duda. Ahora, el problema otra sería aquí, la población, esa cantidad de población, o más bien el problema de la destrucción, que no es tanto el aumento de la población, sino toda la ambición que hay atrás, que lleva Eso es muy a cierto. acabar con el mundo, ¿no? Hablemos de los grandes capitales, empresas transnacionales, que, por ejemplo, en sus países respetan muchas cosas, pero en otros países es una cosa desastrosa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, una parte O sociológica. sea, podríamos vivir mucho más austeros. Pero ¿no? por Entonces, supuesto, ¿no? Y tomar en serio el cuidado del planeta, por ejemplo, con todo lo que es... ¿Pregunta? No. No, pregunta. O sea, a la base de todo está la ambición, está la corrupción, creo yo, más que la población, y también el problema, ¿qué pasa, por ejemplo, Europa, ¿no? Que está a situaciones límite, ¿no? Sí. Mueren No más de crece. los que nacen, exacto. crece. Y el problema va a ser después, justamente, lo será para los millennials, que no habrá quien pueda producir para que se paguen sus pensiones. Por cierto, les voy a dar una estadística que escuchaba el otro día que sí me cimbró. En Japón se venden hoy en día más pañales para adultos Efectivamente. que pañales para bebés. Efectivamente. ¿no? Ujú. Imagínate qué cosa. ¿no? Sí, es fuerte. Este, Es muy fuerte. ¿eh? Es muy fuerte. Pues sí. Y Japón es una de esas sociedades que Eso tampoco es. crece y ha envejecido, ¿no? Y que también conlleva otro problema muy serio, la soledad de los ancianos, no tienen familia, están solos, ¿no? Salió un tema interesante, incluso algunos delinquen para que los lleven a la cárcel porque están en compañía, sí. ¿no? Prefieren eso, un lugar donde están Claro. son otras cárceles, no son las nuestras, ¿no? Sí. Pero otro gran problema que se ha suscitado, están solos. ¿Sabes a mí que una cosa que me gusta mucho de México Sí. y que tiene que ver con la definición de familia? Que tú vas un domingo a un restaurante y está lleno de mesas grandes en el sentido de 8, 10, 12 personas, ¿no? Muchísimas, ¿no? Tú vas a países como Europa o Estados Unidos y pides una mesa de 12 y te mandan, ¿no? a volar, o sea, no hay manera, ¿no? O sea, Primero te cobran el 30%. y te cobran, exacto, del servicio, te lo clava. Pero es eso, o sea, todavía ahí sí es un tema, yo creo que de tradición, de que la familia se une por lo menos una vez la familia ampliada, ¿no? Sí, Marcelo, sí, Hugo, sí. Y van y comen y conviven, ¿no? Y yo se los digo por experiencia, cuando yo viví fuera, eso uno lo extraña. Y ahí es donde te cae el 20 de lo que es la familia, ¿no? Marcelo. Yo, es decir, quería hacerte un comentario en relación a los millennials. Sí. Porque creo que
los millennials representan tal vez lo que representaba la revolución estudiantil en Francia en el 68. Quiere decir, es un momento, ¿no? Pero los millennials tienen esa forma porque han sido educados en el éxito material y por lo tanto muy bueno. Ellos, ¿sí? Están pensando más en llegar a la cima de aquello que se propusieron en la vida que llegar a la cima acompañados de su familia. Es decir, creo que es con todo respeto lo digo, pero es un poco de inmadurez en este proceso que ellos están viviendo, pero a raíz también de que lo que los rodea les crea esa forma de pensar, porque trabajan 18 horas por día, porque tienen que estar con la maletita lista para subirse a un avión en cualquier momento. En fin, toda una forma de vida que tradicionalmente no la tenemos, ni las tenían nuestros hijos cuando eran... Sí, la movilidad y eso. Exacto. Por cierto que me has dado una idea del tema para nuestra próxima mesa, que es hasta dónde lo material y hasta dónde lo espiritual en una vida, ¿no? O sea, porque digo, yo soy fiel defensor de lo material, ¿eh? O sea, a mí me gusta, ¿no? O sea, pero para ti solo. No, no lo estás compartiendo con nosotros. Ya ves, ya estamos viendo. Ya salió el rabito. Bueno, tú también dices que haces justicia. Bueno, a ver. No, bueno, que tiene que ver desde luego con el tema de la justicia, ¿no? También, claro. Pero hasta dónde lo material y hasta dónde lo espiritual, cómo lograr ese equilibrio, pero, ¿no? Todo es encontrar el equilibrio. Todo, sí, estamos muy aristotélicos. ¿No? Justo medio. Uno tiene que encontrar. Por eso tanto la Iglesia como el judaísmo hablamos de un socialismo profético, digamos, en el sentido de justicia social. No de imponer una forma de vida política en un país. Mira algunos ejemplos que conocemos, que la desgracia que ha ocurrido para la población, tienen menos formas y ¿cómo se dice?, opciones de vivir como vivían antes. Entonces, lo que voy es, tenemos que buscar siempre ese camino intermedio, integrando a la gente. Si vas a ver un solo lado, como miran los millennials, y no es, por favor, no tengo nada contra los millennials, soy abierto a todo, estoy haciendo un análisis de lo que sí creo, que es que están orientados a un pensamiento. De hecho, si me permites un minutito... Venga. Uno de los libros que yo leí y que inclusive di un curso sobre este libro, se llama Las dos montañas, de David Brooks. David Brooks era un periodista. En el New York Times. Exacto, del New York Buenísimo. Times. Buenísimo. Y él escribe, lo voy a resumir lo mejor posible. Él dice que todos en la vida tenemos dos montañas. La primera montaña es la que subimos, ¿sí?, cuando queremos conquistar el mundo. Y en resumen lo que dice es que vas a ir subiendo y vas a llegar arriba, y cuando llegas arriba vas a ver que no era lo que querías exactamente, que estás muy feliz de haber llegado, pero resulta que dejaste la familia, dejaste tus vivencias, dejaste tiempo, dejaste de vivir observando y disfrutando todas las bendiciones, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Que bajas y entras en un valle. Y cuando entras en ese valle, que es un valle como la tierra propia, es decir, estás a nivel, en ese nivel te vas reencontrando con las cosas, con las personas, con las situaciones, con los trabajos, y que entonces decides subir y descubres que hay una segunda montaña, que es la segunda montaña, la que subes entonces nuevamente, pero ya acompañado de tu familia, acompañado de aquellos que viven contigo y disfrutando más
el grupo que el individuo. O sea, es una experiencia compartida, digamos. Entonces, Y ahí entra la familia. ahí es justamente cuando lo haces con tus amigos, con la familia, Sí. y no meramente cuando estás pensando en tu vida como el eje central y único de tu deseo de llegar hasta tal lugar. Bueno, déjenme hago una última pausa y regresamos. Les voy a preguntar por qué la Biblia efectivamente está llena de historias de familias, ¿no? Desde la primera, ¿no? Hasta, no sé cuál sea la última, por cierto, en el Antiguo Testamento, pero me queda la impresión de que el mensaje de la Biblia, y se los voy a preguntar, es que no hay familia perfecta, ¿no? ¿O sí hay un modelo de familia? Para nosotros, A ver, sí. a ver, bueno, venga, hacemos una pausa, regresamos con el rabino Ridner y el padre Valdemar en un momento más. Bueno, como siempre, una charla deliciosa con Marcelo Ridner y Hugo Valdemar. Estamos hablando de la familia y dejé sobre la mesa un tema, ¿no? La Biblia está llena de historias de familias, de hermanos que se matan, de padres que tienen hijos favoritos. Sí, ¿no? claro. ¿Quién fue? Jacobo, ¿no? Mi papá. Jacob, sí, claro. Mi papá también tenía. Sí, claro. ¿Y no eras tú? Sí, era yo. Porque eres el único. Era hijo único. No, pero ¿quién era el que tuvo 12 hijos, ¿no? Jacob. Jacob, ¿no? Jacob, Y el favorito era Benjamín, en fin, ¿no? No, Yosef. Pero aquí- Yosef, sí, pero sí, sí. también luego Benjamín, Bueno, ¿no? sí, También, sí, o sea, sí. pero a los otros ni los pelaban. En ausencia. pobres, ¿no? Sí, hay muchas historias de familia, ¿no? Yo creo que eso transmite la Biblia que sí, una familia también es conflicto, ¿no? Y Sí, también por son celos, y también es violencia, incluso en algún momento, ¿no? Como Caín y Abel, ¿no? En fin, decías tú que en la religión católica sí hay un modelo de familia perfecta. Sí, para nosotros sí existe y es lo que llamamos la Sagrada Familia, Ok, constituida por Jesús, José y María, ¿no? sí, Que siempre es puesta como el prototipo de toda familia. ¿En qué sentido es ideal? En que viven, como la Biblia llaman justo al hombre santo, de José dice que es un hombre justo, que viven en todo haciendo la voluntad de Dios, el proyecto de Dios, ¿no? Y que viven una profunda unidad de amor y de unión. Ya lo decía la vez pasada que, bueno, sin embargo es la única familia perfecta que nosotros podemos sí, sí. entender, ¿no? Porque es sagrada, ¿no? Porque Sí, de ahí sí, sí, salió, sí, sí. digamos... Que viene Jesús, viene Exacto. Dios coge a María, en fin, sí. Sí. Entonces es poner otra vez la vara alta, es Sí. el ideal al que se debe llegar, ¿no? Sí. Pero ciertamente es una familia muy excepcional, ¿no? Pero como decía Marcelo... Que no fue pecaminosa no, para en nada, absoluto, ¿no? O sea, sí, realmente, es una familia pero ideal. Ideal, dice popularmente que Dios valoró tanto la familia que quiso tener una, ¿no? Ok. En esta, ¿no? Y también incluso en el ámbito de fe de arte, no olvidemos que uno de los templos más bellos y grandiosos, la Sagrada Familia en Barcelona, Bueno. dedicada justamente a este prototipo Precioso. de familia, pero otra vez, es el ideal que se está llamado a alcanzar, a ser, ¿no? Entonces, porque... Pero ¿cuál es ese ideal, dirías? ¿Qué es? El ideal de, a ver, incluso... Digo, porque es un hijo, ¿no? O sea, es padre, también, madre claro, y un hijo. Sí, sí. ¿no? En el ámbito católico, la familia, primero, es un proyecto querido por Dios. No es solamente una manera como la sociedad se organiza, porque Sí. esa puede cambiar. Pero Entonces sí, la familia es un tema divino. exactamente, es querido por Dios. O sea, está inscrito en la naturaleza así del hombre, pero además querido, instituido por Dios, como lo citó ya un poco Marcelo. Cristo ratifica esto, incluso habla de la unión indisoluble, Sí, sí. ratifica esta enseñanza. San Pablo va más allá y dice, bueno, la familia, la unión de hombre y mujer, incluso significa la unión de Cristo con los fieles, su iglesia, y así como Sí. Cristo murió y se entregó, así esposos amen a sus esposas. Pues, entonces ahí hablamos de un sacramento, significa Sí. aquella unión, y el fin de la familia entonces está en miras a la santificación, a la salvación. Tiene un proyecto ideal muy alto, ¿no? Al que se debe llegar. Sí. Este es digamos, el fin de la familia, o sea, la unión, el crecimiento,
todo lo que supone el hogar, la parte psicológica, afectiva, con miras a la trascendencia, no solamente hacer una buena familia acá, sino algo trascendental. Eso está interesante, ¿no? O sea, no es nada más la familia por tener familia, sino que debe de haber un proyecto, eso es lo que estoy entendiendo. Incluso creo que en eso coincidimos con el mundo judío, los esposos son co-creadores. Claro. Siguen contribuyendo con Dios a la creación por la procreación de los hijos. Y los abuelos también, Por digamos, supuesto, ¿no? sí, O sea, toda la descendencia, ¿no? Seguimos ayudando a Dios a la creación. Es la cadena que se va. Es la cadena, exactamente. que se va ¿no? interesante, o sea, eso me gusta. O sea, porque hemos hablado de hogar, de valores, proyecto, me gusta la palabra también, proyecto. Marcelo, en la religión judía hay un modelo dentro de las tantos profetas que hubo y Job. Sí, por supuesto. Imagínate Ay, lo claro. de Job, es Pobre Job. una cosa. ¿Qué historia la de Job? De veras, podríamos hacer otro programa Es un tema solo solamente de por Job. el tema de Job, del sacrificio de Job, ¿no? Pero bueno, Marcelo. Sí, mira, yo estoy orgulloso que mi familia no es perfecta. Es que no hay. Lo que sí nos dedicamos Sí. es a buscar la perfección. Sí. Y creo que ese es también el camino que debemos Pero seguir. ¿cómo? A ver, Marcelo, eso suena muy bien, Justamente, sí, bueno. pero... A ver. Yo tiro la idea y la vendo. Está justamente en esa segunda montaña, Sí. cuando la cabeza, o sea, los padres o los abuelos y los padres entienden que lo que es importante en la vida no es subir la primer montaña para Sí. realizarse, autorrealizarse, sino vivir con tu familia. Tener la parte espiritual con tu familia, tener la parte educativa, tener la parte de discusión con tu familia, Ujú. pero el sentido de que van a ser escuchados, van a escuchar o vamos a escuchar todos y que de eso vamos a ir perfeccionando lo que pueda ser imperfecto. Ese debe ser, desde mi perspectiva, el camino. Ujú. Dar los valores, mostrar las tradiciones religiosas. Ellos tienen su... Ninguno de mis hijos va a ser rabino porque no lo quieren. Ujú. Si me gustaría, no, porque yo entiendo que ellos tienen que decidir su propio camino. Pero sí sé que en la decisión de su propio camino han recibido los valores y la información que los va a ayudar a hacer una elección mejor. No digo la mejor. Pero a ver, ¿en Mejor. qué te inspiraste dentro de la Biblia para llegar a este modelo, digamos, de tu familia? En todas las imperfecciones que aprendí de la Biblia, como Sí. tener un hijo favorito, en otras que es, por ejemplo, el sacrificio de un padre en relación a su hijo, y Esa es una entender... historia durísima. Que, No hablo de Abraham y Isaac. Es decir, el tema de Abraham es otra cosa. Aquí sí hay una víctima, es Isaac. Sí, ¿no? claro. Que es que, como yo ya dije una vez, hay hasta autores, escritores que han escrito que sí hubo. ¿sí? Pero bueno, no es ahora esa la discusión, Sí. pero sí de Isaac como... alguien que aprendió que en la vida de repente puedes tener un cuchillo encima tuyo, ¿no? Es decir, la Biblia nos transmite la vida de la gente y justamente los rabinos lo que dicen es, tienes que formar la familia. No dicen, no, mira, como no se logró la perfección, entonces mejor busquemos otra forma. No, te dice, esta es la forma, porque una persona, y te voy a leer un texto que traje justamente que es del Talmud, que dice que Rabbi Tamhum dice que alguien que no tiene una esposa o un marido, ¿sí? vive sin alegría, sin bendición y sin bondad. ¿sí? Sin alegría porque está escrito y te alegrarás con tu familia. O sea, vivirás sin bendición porque si la bendición viene de la casa, ¿sí? al no tener familia, no tienes un hogar. Ujú. Y el hogar es el que te da la bendición. La alegría
y la bondad. Y finalmente dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque estás incompleto. Entonces, si transmites esos valores y tantos otros que en un Shabbat compartimos con la mesa con nuestros hijos y surgen las preguntas y puedes discutir lo que fuera, pero vas y transmitiendo esos valores, están en ellos. Y tú ya hiciste tú. Esa es tu Y lo tarea. que esperarías Tu es tarea que también se transmitan hacia adelante. Claro, porque tu tarea, ¿cuál es como padre y madre de una familia? Transmitir lo mejor a tus hijos y que ellos recuerden cuando armen su propia casa, su propia vida, aquello que vivieron y cómo lo vivieron, que fue una inspiración para ellos y no algo que no sirve. Por eso digo, no existe la familia perfecta, No, es ni que siquiera en Hollywood. No, no. ¿Sí? No, de hecho Hollywood cada vez, Sí, la sí. verdad, ha sido más crítico de la familia. Exacto, ¿no? sí, bueno, no sé por qué me vino a la cabeza The War of the Roses. Imagínate. ¿Te acuerdas? Sí, Buenísima, se acaban pero matando. eso, exacto. Sí. Es decir, lo digo en el sentido de la imperfección Sí. que también transmitimos los padres. Sí. Lo digo también en el sentido, justamente tenemos los dos caminos. Tenemos que encontrar un camino intermedio que inspire una vida sana y positiva y de valores a nuestros hijos que lo van a transmitir a sus hijos. Pues sí, se nos acabó el tiempo. Yo quisiera recuperar aquí, digamos, 4 palabras que me parecieron fundamentales para entender el tema de la familia. Hogar, valores, sacrificio y proyecto. Sí. No sé si agregarían alguna más ustedes de lo que Fe. platicamos. Yo sí. Bueno, sí tienes que tener fe para, sí, 100%. Bueno, que tiene que ver con la divinidad, ¿no? O sea, que es un proyecto Sí, sí, sí. divino Claro. en algún sentido y por eso Sí. la ceremonia del matrimonio, Claro, ¿no? Supongo, y, exactamente, sí. ¿no? Claro. Sí. Así Sí, es. que podía ser solo civil, sin embargo se va al ámbito religioso, Claro, de fe, Claro, ¿no? así es. Y solamente dicen que la excepción confirma la regla. Bueno, ¿hay alguna excepción a lo que dice el rabino con la vida del sacerdote, que no tenemos la esposa, los hijos? Sí. Pero es otra No, pero es dimensión. otra- Claro, no, es otra yo lo dimensión. estoy- Solo Sí. un poquito bromeando, No, ¿no? no, sí, Pero claro, yo esto. entiendo. No. Pero sí, yo añadiría el amor, que me parece que es... Bueno, el amor, sí. El núcleo, claramente. ¿no? Fíjense El cuál núcleo. se nos faltó, cuál me El faltó. núcleo, Claro. el núcleo Pero no de la- hablamos de amor. No, ¿eh? no, no, no. Es nos interesante, faltó. nos Sí, faltó claro, eso, claro. ¿no? O sea, Que es el núcleo en realidad, sí, ¿no? sí. ¿Y de dónde viene el amor, no? O sea, porque sí el amor es distinto entre el padre y la madre y los hijos. claro, ¿no? O sea, el amor paternal es diferente al amor de pareja. Por ¿no? Eso quiere decir también que se aprende, porque tú aprendes a amar a tus hijos y tus hijos aprenden a amarte a ti. Yo no sé si aprendo. Y A ver, hay algo, déjame solo decirte esto. En la Biblia hay un pasaje cuando Isaac se casa con Rebeca, Sí. ¿sí? Dice, y se casó Isaac con Rebeca y la amó. Sí. No dice la amó Y se casó. Sí. Entonces quiere decir que el amor en una pareja es algo que tiene que estar Posterior, y sí. continuo. No, es un aprendizaje y algo que se va aprendiendo y que es una responsabilidad de ambos de ir creciéndola. Bueno, ¿y qué tal la postura de Sara, que como no podía tener hijos, le dice a Abraham que se acueste con Agar, ¿no? Agar, Que era Eso era parte de la forma sí, de vida en aquella época. en aquella época, pero ella misma entiende, ¿no? Que la necesidad de La tener posteridad, hijos, por ¿no? supuesto. Pero, en fin, hijo, buenísima la mesa. Ya. La próxima la hacemos sobre el equilibrio material y espiritual, para que vayan ahí preparándose. Bueno. Como siempre, un gustazo, querido Hugo Valdemar. Gracias, por venir. gracias, es un placer. Querido Marcelo, gracias por Gracias. haber venido, Marcelo Ridner. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.